¿Cuál es tu instancia poética de Piura que más te haya impactado? Piura, bueno, habría tanto que recordar sobre Piura, ¿no? La infancia, la adolescencia, la primera juventud también, por épocas. Pero lo poético de Piura podría ser el desierto, ¿no? El desierto es una instancia en poesía que a mí me ha marcado toda la vida, ¿no? Y en mi primer cuaderno intenté hacer un poema al desierto, ¿no? Recordando el desierto de Sechura, que es lo que yo conocía, porque iba a una playa cerca de Sechura, en lo que se llama el Bajo Piura. Es el río Piura en el valle, cuando ya en el plano se acerca al mar. Entonces, el desierto posiblemente... O sea, definitivamente el paisaje, ¿no? El entorno en el que vivimos nos influye de alguna manera, directa o directamente, en lo que luego somos en las palabras que hacemos, ¿no? Así es. Y en ese sentido, tu poesía que más se conoce, digamos, ¿no? Está plagada de esta realidad de la calle, ¿no? Sí. ¿En qué medida es necesario que el poeta deje un poco la biblioteca y salga a la calle? Bastante, yo creo. Es decir, bueno, solamente puedo hablar de mi experiencia en realidad, ¿no? Lo que a mí me pasó, que simplemente fue que, pues yo, como casi todos los poetas de mi generación, vivíamos obsesionados en el famoso apotegma poundiano, poetry is speech, poesía es habla, ¿no? Entonces vivíamos fascinados con la posibilidad de escribir una poesía recogiendo, usando, trabajando con el lenguaje de la calle, ¿no? Sí, había una fascinación por el lenguaje de la calle, yo creo, en toda mi generación. Y yo por eso es que me sumergí en ese lenguaje, ¿no? Claro. Y digamos, este libro, ¿no? Este libro objeto que hemos sacado con Mano Falsa recientemente, de alguna manera es una culminación de este discurso de la calle, ¿no? Claro, es una especie como de regreso en un sentido, porque sí, este libro, Newport, Puerto Nuevo, trata de recuperar una memoria de una época en la que yo estaba muy metido en esta onda del lenguaje de la calle, y del lenguaje de la calle de noche, y el universo de la droga que yo atravesaba, ¿no? Entonces es como una memoria que se recupera a través de los poemas, porque estos poemas los he escrito hace muy poco, y cuando yo estuve en la experiencia aquella fue hace muchos años, ¿no? Hace más de 25, 30 años. ¿Y de alguna manera la poesía ha sido terapéutica para afrontar, digamos, ese... En esa época, sí, claro, porque la poesía siempre ha sido mi espacio en el que yo existo. Entonces, aun cuando yo estaba en ese infierno, escribía y iba construyendo una obra, a pesar de que yo me estaba autodestruyendo, pero yo seguía construyendo poesía. Porque la verdad es que yo siempre he escrito poesía, sea lo que sea y en cualquier estado. Yo vivo en poesía, trato de vivir en poesía, de estar en poesía. Eso es como una disciplina que con los años, o sea, he venido tratando de forjar dentro de mi vida, ¿no? Es una manera de vivir. Exactamente. Y ahora, bueno, aparte de Newport, definitivamente no es la única publicación que en este corto periodo de tu regreso al Perú, porque tú estás viviendo en Estados Unidos. Así es, vivo en el sur de New Jersey, cerca de Filadelfia, que es una gran ciudad donde está la universidad en la que trabajo. Entonces, nosotros sabemos que tú, además de Newport, has publicado, has republicado en este momento Symbol, ¿no? Sí. Un punto de poemas anterior. Exacto, Symbol, que justamente sí fue escrito durante esa época, cuando estaba bajo la influencia, vamos a decir así, ¿no? Sí, de esa vida.
Sí, entonces, bueno, ha salido esta reedición de Symbol, que está muy bien. Y Symbol y también la novela La Sí. Sagrada Familia también. Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Sí, la Sagrada Familia fue un grupo, ¿no? Sí, sí. Y además está el libro que se ha hecho sobre ti, ¿no? Un libro de Exacto. conjunto de ensayos sobre tu obra. Sí, Paul Guillén ha tenido la gentileza de recoger en un solo volumen que se llama Góngora y Argot, aludiendo al barroco y al lenguaje lumpen, ¿no? Claro. Que son ensayos que él ha recogido de distinta gente que ha escrito sobre mis libros, ¿no? Sí, hay Es un nombres bastante bonito importantes trabajo. en esa selección. Sí. ¿Y cómo te sientes tú frente a toda esta especie de reconocimiento que está teniendo tu obra? Me siento bien, ¿no? Me siento muy agradecido. Siento que es un reconocimiento nada más a una vida entregada a la poesía. Que la gente lo reconoce y los viejos amigos y los nuevos jóvenes se manifiestan con simpatía y yo trato de estar a la altura de esto, ¿no? Con la gente. Con la producción, ¿no? Pero a la gente, además, a quienes hemos estado en las presentaciones, ¿no? Cuando tú has estado acá esta última vez, hemos sentido ese cariño que tiene la gente además, ¿no? Que es también muy involucrada al sentimiento poético, ¿no? Claro, sí, el afecto de la gente es muy hermoso, ¿no? La verdad, la empatía que se ha producido con los nuevos jóvenes y también con la gente antigua, con la que me he reencontrado y he pasado muy gratos momentos. Ahora, volviendo a, tú nos estabas contando anteriormente que vives ahora en Estados Unidos. ¿Nos podrías contar un poco qué es, cómo si llegaste y qué es lo que estás haciendo allá? Bueno, yo me fui porque en un momento, bueno, mi vida maldita, vamos a decir así, había tocado fondo, ¿no? Entonces ya, o el siguiente paso era morir, estar muerto, o sea, ya morir por la situación, o salir y seguir, ¿no? Entonces, yo por la poesía es que quise seguir, o sea, quise seguir viviendo para seguir escribiendo un rato más. Entonces, lo primero que hice fue salir de Lima, pero me fui al norte, me fui a Piura, porque yo soy de Piura. Me fui a la casa de mis viejos, pero ya ellos han fallecido hace muchos años. Estaba mi hermana mayor, y mi hermana mayor me acogió muy buena, y entonces, esa fue mi rehabilitación, vamos a decir, pero no necesité ir a ningún hospital ni centro, porque me encerré en la casa de mi mamá como un año y ya, me recuperé, estoy tranquilo. Y en ese lapso me dediqué a leer y escribir, ¿no? Ahí mismo. Y entonces ahí es cuando dije, ¿y ahora qué hago, no? Es que ya no podía regresar a Lima, es decir, no solo me había maleado mucho, sino que, no sé, sentía que ya mi tiempo en Lima había concluido. Y entonces sentí como que, yo salí de Lima, entonces tengo que seguirme yendo, seguir saliendo. ¿Y a dónde? A Estados Unidos, pues porque no había otra, es decir, otra nación que te dé la oportunidad, aunque suena como un eslogan lo que digo, pero es la verdad, es decir, que te dé la ocasión, por ejemplo, de solicitar una beca, que fue lo que yo hice, porque yo no tenía ni dónde caerme muerto, o sea, postulé a una beca en la Universidad de Temple, en Filadelfia, y obtuve la beca, tenía que presentar una serie de documentos y trabajos escritos, etc. Conseguí la beca y entonces pude viajar a los Estados Unidos. En el 2001 viajé. Sí. Pero actualmente eres profesor. Sí, exacto. O sea, yo viajé para hacer un máster primero y después hice el doctorado. Después he trabajado, por ejemplo, me tocó trabajar en Princeton. Y trabajé en Vermont, también un college muy lindo, Bennington College, que es donde se refugió la izquierda contracultural de los 60s, los hippies, etcétera, ¿no? Sí, también algunas experiencias bacanes, ¿no?
Pero ahora estoy trabajando en Temple, sí. La cosa es que yo me fui porque, como te comentaba, había salido de Lima y tenía que seguir saliendo, ¿no? Entonces, entonces me fui. Me costó bastante porque yo me he ido viejo a los Estados Unidos y el choque cultural fue grande. Pero conocí a una gringuita muy buena, sí, a quien le rindo siempre homenaje porque sin ella no hubiera podido vencer el choque cultural, yo creo. Claro. Fue muy difícil. Ella me ayudó mucho. Ahora es mi esposa y ¿no? Tenemos la vida que hay en los Estados Unidos. Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y hacer poesía, ¿no? Sí, hay que robarle un espacio a esto para escribir poesía. Sí. Y entre tus planes próximos, ¿cuáles son? ¿Hay algún libro de repente que estás preparando? Sí, bueno, ahorita este domingo viajo a España. Sí. Pensé que regresabas a Estados Unidos. Regreso a Estados Unidos. Y de ahí te vas a Exacto, así es la cosa. El viernes salgo a... Sí, y sí, es que el Centro de Arte Moderno de Madrid ha publicado un libro mío, que es también un libro objeto, con una liga y las hojas están como sueltas porque hay, ¿cómo se dice? Grabados, ¿no? Entonces es bacán, se llama Silva, en el sentido de selva. Sí. Excelente. Eso sale ahorita en Madrid, voy a ir para allá y ya que estoy ahí voy a ir a visitar a un amigo que vive en París, Pepe Velarde, José Alberto Velarde, uno que fue miembro de Cloaca. Entonces con él vamos a hacer una presentación también en París, en el local de la UNESCO, porque mi amigo Pepe Velarde es funcionario de UNESCO. Entonces me dijo, hay que hacerlo acá. Ah, bueno, ya. Sí. Hace un periplo europeo después de... Una cosa así, que ya no sé cómo... Ya no doy más. Sí, imagino. Pero es bonito de todas maneras, es un trabajo agitado, pero... Sí, porque está de por medio la poesía, pues. Porque la poesía abre mentes. La poesía es un gran liberador. Entonces es cuestión de escoger unos buenos poemas. Bueno, en general poesía quiero decir, ¿no? Pero si es un buen poema y en ese sentido mejor, ¿no? Porque la cosa es abrirle la mente a los alumnos. Es como yo pienso que ese es el punto. Pueden encontrar su propia respuesta, ¿no? Exactamente. Porque algo que yo siempre me ha disgustado de cómo se trabaja en el aula con poesía es que se le pregunta al alumno cuál es el mensaje que tiene o qué quiso decir Vallejo en este verso. Eso es algo que nosotros no podemos saber. Claro, ¿quién va a saber eso? Lo que se puede hacer es leer el poema y comentarlo, pero primeramente verlo como un objeto de arte, ¿no? Como una forma trabajada, como música, si así puede decirse. O sea, hay que enseñarles a los muchachos a ver en ese sentido, yo creo, la poesía. Ahora, como un trabajo musical, o sea, primero que nada, o sea, hay que darle a la poesía su condición, ¿no? De forma. Y luego puedes hablar sobre otras cosas, ¿te parece? Excelente, Roger. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Sí, muchas gracias.